El mundo moderno suele imaginar a los filósofos antiguos como hombres alejados de la vida práctica, viviendo con túnicas gastadas, caminando por el ágora sin dinero en los bolsillos y hablando de virtudes mientras el resto luchaba por sobrevivir. Sin embargo, esta visión no podría estar más lejos de la realidad cuando hablamos de los estoicos. Ni Zenón, ni Séneca, ni Marco Aurelio eran hombres pobres en el sentido que hoy entendemos la pobreza. Algunos de ellos incluso fueron increíblemente ricos, poderosos o influyentes. Entonces, ¿cómo es posible que un sistema filosófico que enseñaba la indiferencia hacia la riqueza haya sido cultivado por personas rodeadas de abundancia? La respuesta no está en negar la importancia del dinero, sino en comprender el lugar que ocupa dentro de la jerarquía de valores humanos. Para los estoicos, la riqueza no era un fin en sí mismo, pero tampoco un mal. Era, como dirían ellos, un indiferente preferido, algo que no define la virtud, pero que puede facilitar la vida si se posee y se administra con sabiduría. Imagina a Séneca, consejero del emperador Nerón. Sus contemporáneos lo criticaban por predicar sobre la austeridad mientras acumulaba una fortuna colosal. Sin embargo, Séneca no veía contradicción en esto. Para él, lo esencial era no ser esclavo del dinero. Podía tenerlo todo y, al mismo tiempo, estar dispuesto a perderlo sin que su espíritu temblara. El verdadero pobre, diría Séneca, no es el que tiene poco, sino el que desea infinitamente más de lo que tiene. Este principio estoico desafía las ideas modernas sobre el éxito financiero. Hoy en día, muchos creen que volverse rico significa trabajar sin descanso, sacrificarlo todo y acumular sin medida. Pero para los estoicos, la riqueza debía ser un medio para vivir de acuerdo con la naturaleza, no una cadena que arrastre el alma. Esa es la primera gran lección: no temer al dinero ni adorarlo, sino gobernarlo con la misma serenidad con la que se gobiernan las pasiones. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, no provenía de la miseria absoluta, era comerciante, y, tras un naufragio que destruyó sus bienes, en vez de desesperarse, caminó hasta Atenas y descubrió la filosofía. Decía con ironía que había tenido un viaje afortunado porque el mar le había llevado a la sabiduría. Este episodio muestra cómo los estoicos concebían la pérdida material, no como un fin, sino como una oportunidad para fortalecer el carácter. La diferencia fundamental entre la riqueza estoica y la riqueza moderna radica en la relación interior con el dinero. Hoy, muchos son esclavos de sus ingresos, prisioneros de deudas y consumos compulsivos, persiguiendo una idea de prosperidad que nunca se alcanza. En cambio, los estoicos practicaban el desapego, lo que paradójicamente les permitía actuar con más libertad en los negocios, la política o la administración de bienes. ¿Cómo temer perder lo que ya has aceptado como efímero? Séneca aconsejaba practicar la pobreza voluntaria durante algunos días, incluso siendo millonario, para comprobar que la vida simple no es un monstruo que devora. Comer pan duro, beber agua en vez de vino, dormir en el suelo, todo para recordar que la verdadera seguridad no depende del oro acumulado, sino de la fortaleza interior. Así, si un día la fortuna se esfumaba, el sabio estoico no quedaba arruinado en espíritu, aunque su patrimonio desapareciera. Marco Aurelio, emperador de Roma y posiblemente el hombre más poderoso de su tiempo, anotaba en sus meditaciones que el dinero, la gloria y el poder son juguetes frágiles en manos del destino. Y aún así, Marco Aurelio no rechazó gobernar ni manejar las riquezas del imperio, simplemente no permitió que esas riquezas lo gobernaran a él. Este es el punto crucial. Los estoicos no eran pobres porque nunca creyeron que la pobreza consistiera únicamente en la falta de dinero. La verdadera miseria, para ellos, era la esclavitud interior, vivir dominado por deseos insaciables, miedos económicos o ansias de reconocimiento. De nada sirve poseer tesoros si el alma está encadenada al temor de perderlos. La filosofía estoica ofrece principios que, aplicados hoy, no solo pueden hacernos más sabios, sino también más prósperos, y no se trata de una promesa mágica, sino de una consecuencia natural. Quien controla sus deseos toma mejores decisiones financieras, evita deudas inútiles,
invierte con prudencia y no vende su alma por un puñado de monedas. Este primer tramo del viaje nos enseña que la riqueza, cuando se vive con sabiduría, no contradice la virtud. Por el contrario, puede convertirse en una herramienta para el bien, siempre que el hombre siga siendo dueño de sí mismo. En el mundo contemporáneo, donde la ansiedad económica se respira en cada esquina, las lecciones de los estoicos suenan, como una voz extraña, casi imposible. ¿Cómo no voy a preocuparme por el dinero si tengo cuentas que pagar? Dirá alguien. ¿Cómo no voy a temer perderlo todo si trabajé años para conseguirlo? Pensará otro. Pero los estoicos no ignoraban la dureza de la vida material, simplemente aprendieron a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Para Epicteto, quien sí conoció la pobreza real al haber sido esclavo, la libertad interior era el único patrimonio indestructible. Podías arrebatarle la ropa, la comida e incluso la libertad física, pero nunca el poder de elegir su actitud. Y esa actitud es la semilla de cualquier prosperidad duradera. Quien gobierna su mente no será gobernado por el dinero. Pensemos en cómo esto se traduce al lenguaje financiero moderno. Una persona que vive dominada por la avaricia o el miedo toma decisiones impulsivas. Compra cuando todos compran, vende cuando el pánico invade, gasta lo que no tiene para impresionar a otros, se endeuda por capricho. En cambio, alguien con disciplina estoica actúa con calma, evalúa riesgos, ahorra sin ansiedad, invierte sin obsesión y no se deja arrastrar por modas o rumores. ¿No es eso, acaso, la verdadera inteligencia financiera? No se trata de acumular cifras gigantescas en una cuenta bancaria, sino de vivir sin sobresaltos, sin ser esclavo de los vaivenes del mercado o de los deseos ajenos. Séneca advertía contra la confusión entre medios y fines. El dinero es un medio, puede comprar una casa, financiar una empresa, alimentar a tu familia, pero si lo conviertes en un fin absoluto, te conviertes en mendigo de tu propia ambición. La persona que solo vive para ganar más nunca se siente rica, porque su hambre es infinita. Los estoicos recomendaban cultivar virtudes como la templanza, la prudencia y la justicia, y aplicarlas a todos los aspectos de la vida, incluidos los negocios. ¿Qué significa esto hoy? Significa rechazar oportunidades corruptas, aunque parezcan lucrativas. Significa administrar recursos con orden, evitando el despilfarro. Significa compartir con generosidad, en lugar de vivir con el puño cerrado. Y paradójicamente, este modo de vivir suele atraer prosperidad genuina, porque las personas confían en quien actúa con rectitud. Si avanzamos más allá de la teoría, podemos ver cómo los principios estoicos moldeaban conductas concretas, que hoy llamaríamos estrategias de desarrollo financiero. No se trataba solo de meditar sobre la virtud o de escribir frases en un pergamino. Se trataba de vivir de acuerdo con reglas claras, dominio de sí mismo, previsión, administración prudente, resistencia frente a la adversidad. Séneca, pese a su inmensa fortuna, practicaba ejercicios mentales que hoy podrían compararse con simulaciones financieras. Imaginaba perderlo todo para medir si su espíritu permanecía firme. Este hábito, que los estoicos llamaban premeditatio malorum, es sorprendentemente útil incluso en la actualidad. Visualizar pérdidas potenciales nos prepara para reaccionar sin pánico y para tomar decisiones racionales en momentos críticos. ¿Cuántos inversores modernos habrían evitado la ruina si hubiesen adoptado este hábito de serenidad? Además, los estoicos valoraban la simplicidad voluntaria, no porque odiaran el lujo, sino porque sabían que la dependencia excesiva de la comodidad debilita el carácter. Al limitar sus deseos, ganaban libertad. Un hombre que necesita poco para vivir tiene más poder que un millonario atado a su mansión, a su reputación y a su miedo constante de perderlos. Esta paradoja explica por qué tantos estoicos manejaban riqueza sin volverse sus esclavos, porque ya eran ricos antes de contar sus monedas. Pero hay un aspecto aún más profundo. El estoicismo enseña que el dinero no es moralmente bueno ni malo, sino una herramienta. Si cae en manos de un hombre virtuoso, puede usarse para ayudar, crear, construir. Si cae en manos de un necio, se convierte en un arma de destrucción.
Por eso Marco Aurelio, siendo emperador, se preocupaba más por la educación de su alma que por la expansión de su tesoro personal. Sabía que, sin carácter, todo poder y riqueza son peligrosos, no solo para el poseedor, sino para la sociedad entera. Este principio tiene consecuencias prácticas hoy. La verdadera riqueza no se mide por la cantidad acumulada, sino por la calidad de vida y por el impacto positivo que generamos. Un empresario estoico no busca solo ganancias, sino que actúa con justicia hacia sus clientes, empleados y socios, y paradójicamente, este comportamiento genera relaciones sólidas y prosperidad duradera. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro de emperadores, lo resumía con sencillez: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Aplicado al dinero, significa que la pobreza y la riqueza no existen tanto en la realidad objetiva como en la mente que las interpreta. Una persona puede vivir con ingresos modestos y sentirse plena, mientras otra puede nadar en oro y vivir en constante ansiedad. Veamos un ejemplo moderno. Quien adopta el desapego estoico gasta con prudencia, evita las deudas innecesarias y prioriza la inversión en su propio crecimiento. No se deja arrastrar por el consumo ostentoso porque sabe que la verdadera seguridad proviene de su carácter y sus habilidades, no de la cantidad exacta en la cuenta bancaria. Este tipo de persona suele prosperar, porque no toma decisiones por miedo ni por vanidad. Los estoicos no predicaban la renuncia total a los bienes materiales, predicaban la libertad interior para usarlos sin ser usados por ellos. Zenón, Séneca, Marco Aurelio, todos entendían que el dinero puede ser una palanca para actuar con virtud. Séneca financió obras públicas y ayudó a amigos con sus recursos. Marco Aurelio administró las finanzas del imperio con rigor, no para enriquecerse, sino para asegurar la estabilidad de Roma, y Epicteto enseñaba a sus discípulos a no confundir éxito con abundancia material, sino con coherencia entre pensamiento y acción. ¿No resulta revelador que estos hombres, tan distantes en el tiempo, tengan tanto que enseñarnos sobre prosperidad real? Hoy, cuando las redes sociales nos bombardean con imágenes de lujos artificiales y éxitos efímeros, la voz de los estoicos nos recuerda que la verdadera riqueza es la serenidad, y, paradójicamente, quien cultiva esa serenidad suele alcanzar también riqueza material, porque actúa con cabeza fría y con principios sólidos. Aquí se esconde la ironía: los estoicos no eran pobres porque no vivían como mendigos espirituales, sabían administrar, ahorrar, invertir en relaciones auténticas y en educación personal. Y como no eran esclavos del deseo, el dinero acudía a ellos sin esfuerzo desesperado. Al acercarnos al final de este recorrido, vemos que la filosofía estoica no es un adorno para académicos, sino una herramienta práctica para cualquier persona que quiera vivir con dignidad, estabilidad y hasta prosperidad económica. La clave está en comprender que el dinero es un recurso, no un amo, que era la abundancia material, si se administra con virtud, es compatible con la serenidad espiritual, que la pobreza real no consiste en la falta de bienes, sino en la falta de dominio propio. Séneca lo decía con una frase contundente: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. Quien vive con esta mentalidad no necesita competir compulsivamente, no envidia la fortuna ajena y no compromete su libertad por obtener ganancias rápidas. Esta tranquilidad de espíritu permite tomar mejores decisiones, y esas mejores decisiones generan prosperidad tangible. El estoicismo nos enseña a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no, prepararnos mentalmente para la pérdida, de modo que no nos destruya, cultivar la templanza para no vivir esclavos del consumo, usar la riqueza como instrumento de bien común y no como fetiche de poder. Marco Aurelio, en medio de guerras y crisis políticas, mantenía la calma para gobernar un imperio. Si él podía conservar la serenidad mientras administraba recursos incalculables y enfrentaba amenazas constantes, ¿cómo no podríamos nosotros manejar nuestras finanzas personales con sabiduría? Los estoicos no eran pobres porque sabían que la riqueza empieza en la mente y en el carácter.
Sus virtudes los hacían valiosos incluso antes de que llegara el oro, y cuando la fortuna tocaba a su puerta, estaban preparados para recibirla sin soberbia y para perderla sin desesperación. Aplicar estos principios hoy significa crear hábitos sólidos, gastar menos de lo que ganamos, invertir en conocimiento, rodearnos de personas íntegras, mantener la calma en tiempos de incertidumbre. Significa también vivir con propósito, para que el dinero sea un aliado y no un verdugo. Al final, la gran paradoja del estoicismo es esta: quien no necesita ser rico para ser feliz suele terminar siéndolo, mientras que quien persigue la riqueza, desesperadamente termina viviendo como esclavo de su propio deseo. Así como Zenón encontró la filosofía tras perder su fortuna, tú puedes encontrar tu verdadera prosperidad cultivando tu carácter. Así como Séneca usó su riqueza sin temer perderla, tú puedes usar tus recursos sin que ellos te usen. Y así como Marco Aurelio gobernó el imperio sin olvidar que todo es efímero, tú puedes gobernar tu propia vida sin dejarte arrastrar por el miedo o la codicia. Los estoicos no eran pobres porque habían descubierto la mayor riqueza, la libertad interior, y esa es la base de toda prosperidad auténtica, ayer, hoy y siempre.